Dios Todopoderoso dice: por el bien de vuestro destino, deberíais buscar ser aprobados por Dios. Es decir, ya que reconocéis que sois contados entre los que pertenecen a la casa de Dios, deberíais traer tranquilidad mental y satisfacción a Dios en todas las cosas. Debéis actuar con principios y ajustaros a la verdad. Si va más allá de tu capacidad, serás rechazado por Dios y despreciado por todos. Si te encuentras en una situación como esta, no podrás ser contado entre los que pertenecen a la casa de Dios. Esto es lo que significa no ser aprobado por Dios. Amén. Amén. Dios nos exige que hagamos las cosas con principios y según la verdad. Es además nuestra obligación como creyentes. No obtendremos su aprobación sin ajustarnos a esta norma. Así es. Hace años, siempre me frenaba mi carácter corrupto. No actuaba con principios. Cuando descubría falsos líderes o colaboradores de la Iglesia, no me atrevía a denunciarlos. Y retrasaba el trabajo de la casa de Dios. La experiencia me enseñó la importancia de hacer las cosas con principios. Así es. El verano pasado, el líder de la Iglesia me asignó el deber de redactar para que ayudara al líder del equipo con el trabajo del grupo. 3 meses antes me habían cesado de mi último deber. Así que le agradecí a Dios con total sinceridad la nueva oportunidad. La valoraba enormemente y quería acometer este trabajo con confianza en Dios. Demos gracias a Dios. El líder del equipo me informó sobre el trabajo del grupo. Y vi que les faltaban manos para redactar documentos, lo que tenía un gran impacto en sus progresos. Le propuse a algunos hermanos y hermanas para así debatir sobre quiénes serían más aptos para llevar a cabo ese deber. Pero su respuesta fue: no tengas prisa, tranquila. Prepara unos artículos y ya veremos. Al verlo tan despreocupado, me puse nerviosa. En el equipo no habían suficientes personas aptas que entendieran la verdad y repercutía en el trabajo. ¿Cómo que me lo tomara con calma? ¿No era algo irresponsable? Correcto. Sentí que tenía que planteárselo. Pero entonces pensé, él es el encargado. Lleva más tiempo que yo en este deber y comprende más principios. Seguro que tiene idea de cómo organizar las cosas. Yo acabo de unirme al equipo y todo es nuevo para mí. Si hablo demasiado, ¿no pensará que soy prepotente e impertinente? Olvídalo. Esperaré a ver qué pasa. Poco después descubrí que descuidaba mucho la formación de los miembros del equipo y que no tenía principios al asignar tareas. Había hermanos y hermanas que cumplían con determinado deber y sin pensar en la situación global, los puntos fuertes individuales ni el tipo de deber para el que eran aptos, los asignaba arbitrariamente a otro equipo. Esto repercutía en la difusión de la obra de Dios. Yo le decía que sus decisiones no tenían principios y eran inadecuadas. Pero continuaba de todos modos. Yo quería conversar amablemente con él, para analizar y revelar la naturaleza de lo que hacía. Pero luego pensaba, soy nueva en el equipo. Si sugiero cosas constantemente, ¿no pensará que soy controladora y poco racional? No me atreví a volvérselo a mentar. Al poco tiempo, un líder de la Iglesia me envió una carta para saber si habíamos encontrado a alguien que redactara documentos y si el líder del equipo y yo trabajábamos bien juntos. Esto me preocupó un poco. No sabía qué responder. Si el líder del equipo se enteraba de que le había contado al líder de la Iglesia que no hacía ningún trabajo práctico, ¿cómo podríamos seguir trabajando juntos? Además, desconocía cuál era la opinión que tenía de él el resto del equipo. Si mi percepción era errónea, ¿pensaría el líder de la Iglesia que era puntillosa? ¿Que estaba siendo parcial? Pero si no hablaba claro, sería deshonesta y no protegería la casa de Dios.
Después de reflexionar, decidí averiguar primero qué pensaba de él el resto del equipo. Podía contestar a la carta más adelante. Me encontré al hermano Jan en una reunión. Me dijo que llevaba varios meses en el equipo y que el líder del grupo nunca había sido muy responsable. No estaba al corriente del trabajo ni hacía el seguimiento oportuno. Y no guiaba ni ayudaba a los hermanos y hermanas a entrar en los principios. Además, había documentos urgentes que no había asignado a nadie a tiempo. Y no atendía a los planteamientos de otras personas. El hermano Jan también me dijo que apenas lo oí hablar en las reuniones sobre cómo conocerse a sí mismo, ni de cómo practicar las palabras de Dios cuando tuviera un problema. Solo charlaba de doctrina. Tenía mucha labia, pero no hacía ningún trabajo real. Así que pensé, parece que solo va tirando sin hacer ningún trabajo de verdad. No acepta la verdad ni las sugerencias de los demás. ¿No es eso un falso líder o colaborador? Si continúa como responsable de un trabajo tan importante en la casa de Dios, eso podría hacer mucho daño al trabajo de la casa. En ese momento, comprendí la gravedad del problema y debía contárselo a un líder de la iglesia. Por supuesto. No obstante, luego pensé, si lo denuncio y al final no optan por relevarlo, podría complicarme las cosas o incluso cesarme del deber. Llevo 3 meses de devociones e introspección. No llevo mucho tiempo en este deber. Si me cesan, ¿tendré una oportunidad en otro deber? Dice el refrán, el clavo que sobresale recibe primero. No debo decir nada. Prefiero esperar a que otro lo denuncie y entonces hablaré. Así no me juego el tipo. ¿Y qué pasó después? Yo solamente quería salir del paso haciendo la vista gorda. Pero Dios ve en nuestro corazón. De camino a casa tenía una sensación tremendamente incómoda. Tenía muchos remordimientos. Como una represión del Espíritu Santo. Oré a Dios para pedirle esclarecimiento y conocerme a mí misma. Después de orar, recordé estas palabras de Dios. Decís que tenéis consideración por la carga de Dios y que defenderéis la Iglesia. Pero ¿quién lo ha hecho así? ¿Eres alguien que ha mostrado consideración por su carga? ¿Puedes tú practicar la justicia por él? ¿Puedes levantarte y hablar por mí? ¿Puedes poner firmemente en práctica la verdad? ¿Eres valiente para luchar contra todos los hechos de Satanás? ¿Abandonarías tus emociones y expondrías a Satanás por mi verdad? ¿Puedes permitir que mis intenciones se cumplan en ti? ¿Has ofrecido tu corazón en el momento más crucial? ¿Eres alguien que hace mi voluntad? No sabía qué responder a estas preguntas. Estaba muy afligida. Siempre hablaba de tener en consideración la voluntad de Dios y defender el trabajo de la Iglesia. Pero cuando algo vulneró la verdad y provocó un perjuicio a la casa de Dios, solo defendí mis intereses. Sabía que el líder del equipo era descuidado en el deber y no hacía ningún trabajo de verdad, que había repercutido en el trabajo de la Iglesia. Y debía decírselo al líder de la Iglesia. Pero simplemente me protegí por miedo a que se vengara o pudiera perder mi deber. Me eché atrás en el momento decisivo e hice la vista gorda mientras fingía no saber qué pasaba. No defendí la casa de Dios. Qué egoísta y despreciable fui, sin nada de humanidad ni de razón. Al llegar a casa, oré a Dios para buscar, pensándolo bien, qué ha hecho que no practique la verdad ni defienda el trabajo de la Iglesia. Luego leí este pasaje de las palabras de Dios. La mayoría de las personas desean buscar y practicar la verdad, pero gran parte del tiempo simplemente tienen la determinación y el deseo de hacerlo. No poseen la vida de la verdad en su interior.
Como resultado, cuando se topan con las fuerzas del mal, con personas malvadas o con falsos líderes y anticristos que vulneran los principios y provocan que la obra de la casa de Dios sufra pérdidas y daña a los escogidos de Dios, las personas pierden el coraje de manifestarse. ¿Qué significa cuando no tenéis coraje? ¿Que sois tímidos o poco elocuentes? ¿O que no lo entendéis y no os atrevéis a hablar? Nada de esto. Lo que pasa es que estáis siendo controlados por diversos tipos de actitudes corruptas. Una de ellas es la astucia. Pensáis primero en vosotros mismos. Si digo lo que pienso, ¿cómo va a beneficiarme? Si digo lo que pienso y alguien se disgusta, ¿cómo nos llevaremos bien en el futuro? Esta es una mentalidad astuta, ¿cierto? ¿No es esto resultado de un carácter astuto? Tu carácter satánico corrupto te controla. Tu boca se mueve aunque tú no quieras. Aun si quieres expresar palabras honestas, tienes miedo de hacerlo. No cumples ni una mínima parte de las cosas que debes hacer, de las que debes decir y de la responsabilidad que debes asumir. Tus manos y tus pies están atados por tu carácter satánico corrupto. Tú no estás a cargo en absoluto. Tu carácter satánico corrupto te dice cómo hablar y por tanto hablas de esa manera. Te dice qué hacer y así lo haces. No buscas la verdad. Solo oras en secreto y fortaleces tu determinación, tomas decisiones y haces juramentos. ¿Qué resultado te ha dado? Sigues siendo una persona sumisa. No voy a provocar a nadie y no voy a ofender a nadie. Si algo no es de mi incumbencia, me mantendré alejado del asunto. No diré nada sobre las cosas que no tienen que ver conmigo y no haré excepciones. Si algo es perjudicial para mis intereses, orgullo o amor propio, no le prestaré atención y lo enfrentaré todo con precaución. No debo precipitarme. El clavo que sobresale recibe primero y no soy tan estúpido. Te controlan tus actitudes corruptas de maldad, astucia, dureza y rechazo hacia la verdad. Hacen que choques contra el piso y se han vuelto más difíciles de soportar que el aro dorado que llevaba puesto el rey mono. Vivir bajo el control de un carácter corrupto es sumamente agotador e insoportable. Amén. Amén. Las palabras de Dios revelaban con agudeza mis actitudes satánicas de astucia y egoísmo. Cuando planteé al principio la falta de personal en el equipo y vi que el líder estaba tan tranquilo y no se responsabilizaba, supe que eso repercutiría en el trabajo de la iglesia. Pero no me atreví a hablar más por temor a excederme y no caerle bien. Después vi que cambiaba de puesto al personal sin ningún principio, desnudando a un santo para vestir a otro en detrimento del trabajo. Seguí sin apenas mencionarlo y encubrí sus actos. Sabía que no había llegado a nada, pero tenía miedo de delatarlo. Cuando el hermano Jan me contó más cosas acerca del líder, no tuve ninguna duda de que no hacía un trabajo práctico ni aceptaba la verdad, de que era un falso líder. Y debía denunciarlo inmediatamente ante un líder de la iglesia. No obstante, temía que me apartara del deber, así que me tragué el orgullo otra vez, solo para proteger mi puesto y mi porvenir. Qué egoísta y retorcida fui. Ante cada uno de sus problemas, no me atreví a delatarlo ni a contárselo a los líderes de la iglesia. En consecuencia, se alteraba el trabajo de la casa de Dios. Viví acorde a los venenos satánicos como cada hombre por sí mismo y sálvese quien pueda. El clavo que sobresale recibe primero, en la fuerza está la razón, y donde hay patrón no manda marinero. Mi perspectiva era muy absurda, y yo era cada vez más interesada y retorcida. Estaba alerta e iba con pies de plomo en todo lo que hacía, protegiendo mis intereses en todo momento por miedo a que me responsabilizaran de los problemas ocasionados. No soportaba la idea de no saber qué decir. Me resultaba muy difícil expresar una verdad, decir lo que estaba pasando realmente. No tenía agallas para denunciar y delatar a un falso líder. Estas actitudes y venenos satánicos me aprisionaban y controlaban con firmeza, tanto física como mentalmente. Ni podía decir la verdad, ni tenía la más mínima rectitud. Qué manera más cobarde de vivir. Experimenté de verdad lo absurdo de estos venenos satánicos. Y al vivir de acuerdo con ellos,
Todo cuanto hacía iba en contra de la verdad y de Dios. No tenía la menor semejanza humana. Entonces, la Iglesia publicó su plan de trabajo. Nos repitieron que si conociéramos a algún malhechor, anticristo, falso líder o colaborador que no estuviera haciendo un trabajo práctico, deberíamos denunciarlo para proteger los intereses de la casa de Dios. Es la responsabilidad de los miembros del pueblo elegido. Me sentí fatal ante estas exigencias de Dios. Era consciente de que teníamos un falso líder en el equipo, pero no me atreví a denunciarlo. ¿Qué me hacía digna de estar entre los elegidos? Busqué unas palabras de Dios relacionadas con mi estado y encontré esto. ¿Cuál es la actitud ante cómo tratar a un líder o a un obrero? Si lo que hace está bien, puedes obedecerlo. Si lo que hace está mal, puedes exponerlo e incluso oponerte a él y plantear una opinión distinta. Si es incapaz de llevar a cabo obra práctica y se revela que es un falso líder, un falso obrero o un anticristo, puedes negarte a aceptar su liderazgo, reportarlo y exponerlo. Sin embargo, algunos de los escogidos de Dios no comprenden la verdad, son cobardes y no se atreven a hacer nada. Dicen, si el líder me saca a patadas, estoy acabado. Si hace que todos me expongan o me abandonen, ya no podré creer en Dios. Si dejo la Iglesia, Dios no me querrá y no me salvará. La Iglesia representa a Dios. ¿Acaso estas formas de pensar no afectan la actitud de dicha persona hacia esas cosas? ¿Es cierto que si el líder te expulsa ya no puedes ser salvado? ¿Acaso el asunto de tu salvación depende de la actitud de tu líder hacia ti? ¿Por qué tantas personas tienen tal grado de miedo? Si no reportáis a los superiores cuando un falso líder o un anticristo os amenaza, e incluso garantizáis que estaréis de acuerdo con el líder, ¿no creéis que estáis perdidos? ¿Es esta la clase de persona que busca la verdad? No solo no expones semejante conducta malvada como algo que podrían perpetrar los anticristos satánicos, sino que los obedeces y tomas sus palabras como la verdad a la cual te sometes. ¿No es esto el epítome de la estupidez? Amén. Leer estas palabras de Dios me iluminó el corazón. Tenía miedo de denunciar al líder del equipo, principalmente por temor a que me complicara las cosas si lo ofendía o a llegar a perder mi deber. Era como si creyera que él podía decidir mi deber o mi destino. Que me cesaran o lo que me deparara el destino estaba en las manos de Dios. Ningún ser humano tenía la última palabra. Así Los falsos líderes y los anticristos no controlan eso. La casa de Dios no es como el mundo. Aquí reinan la verdad y la justicia. Los falsos líderes y los anticristos no pueden afianzarse en la casa. Pueden conseguir el poder durante un tiempo, pero al final los delatarán y expulsarán a todos. Exacto. La Iglesia había cesado y expulsado anteriormente a algunos falsos líderes y anticristos. Lo tenía muy claro. Pero cuando apareció uno de ellos en mi círculo y tenía que denunciarlo para proteger los intereses de la casa de Dios, me eché atrás. Preferí ser una pequeña lacaya de Satanás. Fui muy débil y cobarde. No comprendía el carácter justo de Dios y realmente no entendía que Él lo gobierna y lo ve todo. Temía ofender a un hombre, pero no a Dios. ¿Había hueco para Dios en mi corazón? Después leí otro pasaje de las palabras de Dios. Si no hay nadie en una iglesia que esté dispuesto a practicar la verdad, y nadie que pueda dar testimonio de Dios, entonces esa iglesia debe ser aislada y se deben cortar sus conexiones con otras iglesias. Eso es la muerte por sepultura. Eso es expulsar a Satanás. Si en una iglesia hay varios bravucones y son seguidos por pequeñas moscas que carecen de discernimiento, y si los congregantes, incluso después de haber visto la verdad, siguen sin rechazar las ataduras y la manipulación de estos bravucones, entonces todos estos tontos serán eliminados al final. Tal vez estas pequeñas moscas no hayan hecho nada terrible, pero son aún más astutas, aún más resbaladizas y evasivas, y todos los que son como ellas serán eliminados, no quedará ni uno.
Los que pertenecen a Satanás serán devueltos a Satanás, y los que pertenecen a Dios irán en busca de la verdad. Esto está determinado por su naturaleza. Que todos los que siguen a Satanás perezcan. No habrá piedad para estas personas. Que los que buscan la verdad sean provistos y que se complazcan en la palabra de Dios hasta que se sientan saciados. Dios es justo. Él no muestra favoritismo hacia nadie. Si eres un diablo, eres incapaz de practicar la verdad. Si eres alguien que busca la verdad, seguro que no serás llevado cautivo por Satanás. Esto está más allá de toda duda. Amén. Amén. Al leer las palabras de Dios pude percibir su carácter santo, justo e imposible de ofender. No tolera que los falsos líderes y los anticristos alteren el trabajo de su casa y lastimen a sus elegidos. Además, odia a aquellos que no practican la verdad, que no protegen su casa cuando aparece esta gente. Si no se arrepienten, todos ellos acabarán descartados y castigados. Eso es. Recordé que sabía que el líder del equipo era un falso líder. Pero yo no practiqué la verdad, ni tuve el valor de denunciarlo por mis intereses. Me sometí a Satanás una y otra vez. Me puse de su parte y protegí a aquel falso líder a costa de la obra de la casa de Dios. Era consciente de participar en su maldad. Disfrutaba de la verdad otorgada por Dios y comía y bebía en su mesa. Pero cuando Satanás causaba estragos en la casa de Dios, no supe proteger sus intereses. Por el contrario, mordí la mano que me daba de comer. Fue una traición a Dios que ofendió gravemente su carácter. Sí. Recordar estas palabras de Dios. Que todos los que siguen a Satanás perezcan. Me dejó muy espantada. Si no me arrepentía, Dios me descartaría junto con el falso líder. Vi la naturaleza y las graves consecuencias de no denunciar a un falso líder. Y me odié por ser tan egoísta y despreciable. No había protegido la casa de Dios. Carecía de toda humanidad. En ese momento me presenté ante Dios en oración. Oh, Dios mío, soy muy egoísta y retorcida. He encontrado a un falso líder al que no he denunciado ni delatado. Lo he encubierto y consentido. Y he hecho de sierva de Satanás solo para proteger mis intereses. Debes castigarme. Dios mío, nunca volveré a hacer algo así. Deseo arrepentirme. Amén. Te ruego fortaleza para practicar la verdad, denunciar y delatar al falso líder y defender el trabajo de la Iglesia. Amén. Al día siguiente leí estas palabras de Dios en mis devociones. Debes aprender a analizar tus pensamientos e ideas. Cualquier cosa que estés haciendo mal y cualquier comportamiento que no le guste a Dios, debes poder revertirlo de inmediato y rectificarlo. ¿Cuál es el propósito de rectificarlo? Es aceptar y tomar en cuenta la verdad, así como rechazar las cosas en tu interior que le pertenecen a Satanás y reemplazarlas con la verdad. Antes te apoyabas en tu carácter corrupto, como la astucia y el engaño. Pero ahora no es así. Ahora, cuando haces las cosas, te apoyas en actitudes, estados y caracteres que son honestos, puros y abiertos. Una vez que la verdad se ha vuelto tu vida, si alguien blasfema contra Dios, si no tiene reverencia hacia Él, si es superficial y mecánico en su deber, o interrumpe o perturba la obra de la casa de Dios, entonces al ver esto podrás abordarlo de acuerdo con los principios de la verdad, al distinguir lo que debe distinguirse y exponer lo que debe exponerse. Amén. 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 Las palabras de Dios me enseñaron que lo más básico de la fe es tener un corazón honesto. Proteger la casa de Dios, practicar la verdad y actuar con principios. Así podemos alegrar a Dios.
Debía practicar la verdad y denunciar al líder del equipo según los principios. Así que escribí lo que había hecho, fiel y detalladamente, a un líder de la iglesia. Después de verificarlo todo, el líder de la iglesia confirmó que había descuidado su deber y no había hecho un trabajo real. Era un falso líder y lo cesaron del deber. Demos gracias a Dios. Cuando me lo notificaron, tuve una sensación de paz. Amén. Amén. Gracias a ese hecho, pude observar cuán justo es Dios y que tanto Cristo como la verdad reinan en su casa. Así es. Por muy importante o veterana que sea una persona, debe someterse a la verdad de Dios. Quien no la practique no permanecerá en la casa de Dios. Acabará expulsado. Amén. Amén. Ser honesto, practicar sus palabras y actuar con principios se ajusta a su voluntad y recibe su aprobación. Cierto. Eso aprendí de mi experiencia de denuncia. Demos gracias a Dios. Gracias. Gracias a Dios. Es maravilloso. Es una experiencia maravillosa, realmente maravillosa.